aprendizaje constante. Sumergida en la psicosfera densa de las aflicciones humanas, la región en la que operábamos permanecía aterradora. Aunque el día estuviera luminoso y el cielo azul turquesa, sin nubes, deslumbrante por la claridad del sol, la presencia de la tragedia colosal dominaba el paisaje de destrucción. Parecía una zona de guerra, que había sufrido artillería pesada, acompañada de la destrucción de la fuerza aérea. En la vasta playa, antes paradisíaca, los árboles desgajados se mecían sobre las olas tranquilas, al tiempo que se acumulaban en la arena y en la inmensa región alcanzada por la destrucción de la furia del tsunami. Las personas hurgaban entre los escombros, intentando encontrar los cadáveres de los desaparecidos, actuando como dementes sin rumbo. En las tiendas de emergencia hospitalaria, el movimiento de espíritus encarnados y desencarnados era muy intenso. Me encontraba observando cuando se acercó a mí nuestro mentor, una señora desencarnada con rasgos del norte de Europa, remanente de su última jornada terrestre, para pedir ayuda. Sintetizó su petición, informando que su nieto, un joven de 25 años, visitaba frecuentemente la región, acompañado de amigos de su país, para disfrutar de las ventajas que les eran concedidas en gran escala a los visitantes. De carácter vil, consumidor de drogas químicas, atraía a jóvenes inexpertas y soñadoras locales, por su porte atlético y su habilidad en el surf, destacándose entre todos. Por esas razones, se había vuelto un conquistador irresistible. Las jóvenes se enamoraban y, para complacerlo, se entregaban a las drogas y al comercio carnal. Financiaba los viajes de las muchachas interesadas en aventuras y las comercializaba con organizaciones mafiosas que las transformaban en esclavas sexuales en el norte de Europa. Pronto, sin embargo, las muchachas lúbricas llegaban a las ciudades nórdicas de Europa. Les confiscaban los pasaportes y les explicaban que debían pagar el préstamo de los pasajes y todos los gastos a partir de ahí con lo que obtuvieran. El tipo exótico de las jóvenes, casi adolescentes según los estándares europeos, fascinaba a la clientela adicta, y cuando se daban cuenta era demasiado tarde para cualquier acción salvadora. Ya él se había vuelto una figura conocida en ese medio infame, aunque su abuela, que era su protectora, no lograba socorrerlo. La anciana, noble espíritu que pedía ayuda, intentó inspirarlo al cambio de conducta. Mantuvo reiterados encuentros en el plano onírico, sin lograr ningún resultado saludable. Conmovida, se silenció cuando el benefactor atento completó: Fui informada por espíritus generosos del trabajo que el noble amigo viene realizando con su equipo, y, aunque se trate de un caso especial, ruego la ayuda posible. Él se encontraba en el Hotel X a la hora del sismo, y fue arrastrado por la ola gigante que derrumbó el edificio. Quedó atrapado entre los escombros, y solo ahora, varios días después, fue encontrado aún con vida y llevado a una emergencia improvisada erigida por extranjeros. El Dr. Charles nos convocó, a mí y a Oscar, para que lo acompañáramos mientras los demás proseguían en el área establecida. Cuando llegamos al centro quirúrgico, observamos a muchos atendidos en estado grave. Colocado en el equipo de estudios computarizados, los médicos concluyeron, dada la delicadeza de su estado. Se encontraba en coma, con una vasta área cerebral comprometida por traumas craneales severos, por los golpes del derrumbe del edificio y el choque contra una pared de agua. El Dr. Charles observó y explicó a la anciana: Nuestro joven está muy gravemente afectado, sin posibilidad de recuperación. Los largos días sin asistencia de ningún tipo comprometieron otros órganos, y su corazón se desmoronó bajo el esfuerzo agotador, habiendo ocurrido 2 paradas que comprometieron aún más el cerebro por falta de oxígeno. Lo más grave, aclaró, es su condición espiritual. Vimos al espíritu aún preso al cuerpo, debatiéndose en las manos de los más feroces adversarios que lo azotaban con látigos, al mismo tiempo que el odio que exteriorizaban era absorbido por el organismo de la víctima, especialmente por el cerebro, el corazón y el debilitado aparato cardíaco. Uno de ellos, cuyo semblante tenía una máscara demoníaca, amenazaba: «Morirás infame. Queremos justicia y antes castigo por el mal que hiciste a nuestras hijas. ¿Cómo pudiste destruirlas en el comercio carnal, usando tu ignorancia para tus placeres ruines, sin piedad, en esta enfermedad inmoral? Nunca te perdonaremos por haber reducido nuestras hijas a esclavas sexuales. Si hay justicia divina, nosotros seremos sus intermediarios y te la aplicaremos como se debe». Estrepitosas carcajadas de locura acompañaban cada acusación.
Otro añadía, mientras también lo acusaba: «Maldito extranjero, pobre desdichado que engañó a quienes pasaban por caminos de miseria. Porque somos pobres, piensas, puedes convertir a nuestras hijas en esclavas en tus tierras. Pagarás tus crímenes como nunca podrás imaginar, porque disponemos de otro poder que tú no tienes, miserable». Y continuas expresiones de odio eran lanzadas entre gritos y gestos agresivos. Los rostros también presentaban expresiones acusatorias, generando en el desdichado con sus facciones deformadas un odio que se producía de forma instintiva, llevándolo a debatirse entre convulsiones y desmayos constantes. Sorprendido, miré al mentor, quien me explicó: «Nuestros hermanos están intentando matarlo, es decir, impiden que recupere su cuerpo, intoxicando con las vibraciones del odio al corazón para que deje de latir. En su estado actual de debilidad, no soportará por mucho tiempo la ingesta de los fluidos venenosos eliminados por los adversarios, lo que viene absorbiendo, empeorando su estado al sumarse a los demás factores de desequilibrio». Luego de leve reflexión silenciosa, agregó: «Sin embargo, necesita sobrevivir». Sin más explicaciones, dijo: «Si no recupera la lucidez, tendrá una existencia vegetativa prolongada de reparación». Acto seguido, se acercó a los litigantes, condensando el periespíritu hasta permitir ser percibido por los verdugos, y sereno, comenzó a dialogar con ellos. «Reconozco», dijo con tono bondadoso, «la justicia de vuestras argumentaciones respecto al paciente. Sin embargo, la aplicación de justicia compete a Dios, quien conoce profundamente a cada uno de nosotros. Jamás sabremos cómo corregir a alguien cuando lo dominan el odio y los deseos de venganza. Nuestro joven es liviano, cometió crímenes horrendos, sin duda. Arrebatarle la vida, sin embargo, no será igualmente un crimen perverso y sin justificación, porque el mal de ninguna manera se inserta en el contexto de la vida. Considerando, por tanto, las circunstancias, vuestra disposición de disciplinarlo, de retenerlo en el más allá, con el fin de apresurarle su castigo, violenta las leyes soberanas, que impiden a cualquier ser tomar en sus manos el martillo de la justicia». Enfurecidos, ambos reaccionaron, mientras otros, agitados, se unían a los gritos, intentando generar perturbación. «No necesitamos un juez extranjero», retrucó uno de ellos. «Conocemos nuestras leyes y, por ellas, según el Alcorán, así como los tratados de Sharía, sabemos cómo proceder. Aplicamos los castigos correspondientes al crimen, y son varios los delitos que mancillan la dignidad de nuestras hijas y cometidos en la tierra, punibles con pena de muerte o degradación de por vida. Agradecemos la intervención de los cristianos en nuestras decisiones, permitiéndonos continuar con nuestros propósitos, pues estamos dentro de la ley». «Eso podría parecer correcto», añadió el benefactor con calma. «No obstante, el Corán también habla de misericordia, y sabemos que Alá es justo, benevolente y sabio, y puede perdonar incluso a los peores infractores. Mahoma reconoció la grandeza de Jesús y de su doctrina, y vio en ella un carácter universal. No importa que la intervención venga de musulmanes o de cristianos, pues nace de sentimientos de misericordia y de amor, ambos de carácter divino, por tanto, innegociables. No nos interesa su colaboración, sino la concreción de nuestros objetivos, que son inamovibles. Comprendemos perfectamente vuestra posición, así como la de otros tantos. Él está atrapado en medio de las tormentas de odio que enfrentamos. La sabiduría divina conoce las razones de todo cuanto viene ocurriendo desde el momento del infausto acontecimiento sísmico. Conmueve el sentimiento de solidaridad de los países de diferentes partes del mundo aquí presentes, contribuyendo en favor de las víctimas de tan terrible evento. Ninguna preocupación por la creencia, la moral o la conducta de quienes se encuentran en aflicción. Hay, en todos, el saludable deseo de ayudar, de demostrar amor y respeto por el sufrimiento del prójimo. Esa misma actitud solidaria se establece incluso más allá de las formas físicas bajo el amparo del amor. Desde que estáis insensibles a la compasión, apelamos a la misericordia de que todos necesitamos delante de Dios. Por casualidad, consideráis justos vuestros actos de errores, atravesasteis el camino terrenal sin haber cometido faltas divididas o más graves que las situaciones dolorosas de otros. De este modo, haced con el perturbador de vuestra paz lo que os gustaría que hiciesen con vosotros si estuvieseis en su lugar. La palabra era transmitida con inmensa compasión y ternura, envolviendo en dulces vibraciones de armonía a los agresores, que quedaron algo aturdidos momentáneamente, para luego retornar al ataque.
Ofrecí la bendición de caridad para con el criminal y reaccionáis, volvió a afirmar el mentor. Ahora me veo en la contingencia de apelar a otros recursos de los que podemos disponer en situaciones como esta. Silenciándose, se puso a orar con profunda concentración, lo que nosotros acompañamos con buen grado. Suavemente una claridad nos envolvió, y Ana, que continuaba con el farol en la mano derecha erguida, lo depositó en el suelo, y acercándose a ambos dentro de la luz superior, los abrazó con bondad, mientras el médico desligaba al espíritu sometido a la presión de los adversarios. Súbitamente, los dos adversarios fueron dominados por un extraño sopor, y amparados por la enfermería espiritual, fueron colocados en el suelo, y luego transferidos por personas auxiliares convocadas mentalmente por el Dr. Charles, quien aplicó energías saludables en el paciente en estado comatoso. Vimos al espíritu en el cuerpo, y luego, tras sacudidas y todo el cuerpo convulsionado, se transformó en una convulsión. «Él sobrevivirá», informó el médico sabio. «Recibirá los recursos hábiles y, en breve, podrá ser transferido al hogar y experimentará la larga trayectoria de recuperación». La noble señora desencarnada, muy conmovida, agradeció al equipo espiritual y abrazó a su nieto querido. Cuando retornábamos a las labores bajo nuestra responsabilidad, y porque me parecía oportuna, le pregunté al líder, ¿por qué después los adversarios espirituales trataban de impedir su desencarnación? ¿No es verdad? Siempre bondadoso y atento, el orientador me respondió, podemos llamar esa agresión como un intento real de homicidio espiritual. ¿Eso ocurre con frecuencia? Le interrogué sorprendido. Sí, aclaró, con más frecuencia de lo que se imagina. Nunca debemos olvidarnos de que este es el campo de las causas, el mundo espiritual, donde se originan las acciones y hechos que se materializan en la tierra. Fuente de sublimes inspiraciones, también es origen de reacciones devastadoras cuando sus autores se encuentran en franjas primarias de evolución. En colonias de dolor y de sombra, mentes perversas elaboran programaciones desdichadas que inspiran a los ambulatorios carnales, insensibilizándolos y auxiliando en sus desvariadas aplicaciones. En asociación psíquica, hipnotizan a aquellos con los que convivieron en la esfera espiritual, estos desalmados perseguidores del bien, y los utilizan como una flecha que nos hiere, procedente de este modo de sus construcciones mentales devastadoras. Atrapado el espíritu encarnado en las mallas vibratorias de sus enemigos, en razón de los compromisos morales hacia con ellos, se torna sujeto a su conjura infame, experimentando dolores acerbos que pueden provocar en el cuerpo desastres orgánicos. La mente es portadora de energías que se mueven a través del aparato carnal, y cuando son deletéreas, producen efectos compatibles. De la misma forma que una emoción fuerte, en estado de vigilia, afecta al organismo y provoca disturbios muy graves en la maquinaria fisiológica, aquellos que tienen lugar durante el desprendimiento parcial por el sueño, como en situaciones equivalentes, repercuten en las células, dañándolas o armonizándolas según fluyan las alegrías o bendiciones que se vivencian. Todo cuanto ocurre en el cuerpo procede del psiquismo, por tanto del espíritu, que es el conductor del cuerpo material. Nuestros hermanos, aunque ligados a la doctrina musulmana, conocen la realidad de la vida después de la muerte y se comportan, como también lo hacen incontables cristianos desencarnados e innumerables ciudadanos comunes incrédulos respecto a la inmortalidad. No son pocos los que se perfeccionan en comportamientos perniciosos antes de la reencarnación, con el fin de poder darles expansión durante la jornada orgánica. La realidad es la misma, variando en las formas de exteriorización, así facilitando que todos estemos envueltos por sus poderosas manifestaciones. Una razón más para que sean divulgados los contenidos inmortalistas a todas las criaturas, para mejor poderse conducir durante el período de la reencarnación. El conocimiento de la verdad es libertador, porque se insculpe no solo en el pensamiento y las acciones, orientando al ser en su desarrollo iluminativo. En ese ínterin, llegamos a nuestra área de actividades habituales y proseguimos en el cuidado de los hermanos desesperados, que la muerte sorprendiera sin previo aviso, y que sumergidos en el encanto del cuerpo, nunca se dieron permiso para reflexionar en torno a la inevitable presencia de la muerte.